מקימי מעפר דל, מהשפות ירים אביון, להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו. Listo, vamos a hacer conexión. Escaneo de sonrisas. Escaneo de sonrisas, querido. Ándale, querido Martín. Querido Arturo, sonrisa. Laila, 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 laila. Los hombres cantan así, a ver. ¿Qué pasó? Gracias, gracias. Bueno, como que hubo pánico escénico primero, ¿verdad? Desde acá. Baruch Hashem. Continuamos con el favor a Levavot. Es que son recatadas. Tienen mucho recato las mujeres aquí. Como ya recibieron una clase de que la mujer no debe cantar en público, todas dicen, no, es como mi cuerpo, no puedo sacar mi voz. Baruch Hashem, ya saben las mujeres eso es muy bonito. Pero los hombres no, ustedes pueden cantar, pueden Baruch Hashem. Gracias Hashem. Ok, lo último que vimos del juego de Levavot fue los opuestos de los atributos divinos son inaplicables a Dios. Y nada más recordando esta última parte que vimos, ya vimos sobre aquello que de alguna manera vamos a ver que se manifiesta como el Creador. No lo estamos definiendo, estamos más o menos tratando de ver quién es Hashem, y ya vimos varios argumentos sobre la existencia del Creador. Y ahorita estamos viendo la parte que tiene que ver principalmente con los atributos divinos. Desde eso estamos viendo que los opuestos de los atributos divinos son inaplicables a Dios. Vamos en la página 199 de Baruch Hashem del juego de Levavot. Dice, lo que debes entender acerca del Creador es que no existe nada que sea como Él. Cuando le adjudicas atributos al Creador, lo único que debes entender es que sus opuestos son inaplicables a Él. Tal como lo manifestó Aristóteles cuando dijo que los atributos negativos, claro está la palabra negativos, no debe ser entendida aquí como normalmente se hace. Los atributos negativos de Dios no son llamados así debido a que impliquen carencia, malicia o maldad. Al llamarlos de esta forma se enfatiza el hecho de que describen a la divinidad a través de la negación de los opuestos a esos atributos. A diferencia de los atributos positivos, mediante los que se describe a Dios en forma positiva y activa, afirmando características o cualidades inherentes a Él. Entonces no es que se le atribuya al Eterno características negativas, sino que nos dice aquí que en realidad la parte negativa hace referencia a lo que no es el Creador. Nos dice que los atributos negativos de Dios son más ciertos que los positivos, pues todos los atributos positivos que se adjudican a la esencia de su gloria no escapan a las características que atañen a las propiedades sustanciales o accidentales, mas el creador de la sustancia y el accidente no está sujeto al efecto de sus propiedades. No obstante, los atributos negativos adjudicados a Dios son sin duda alguna ciertos y adecuados a Él, pues Él se encuentra más allá de toda cualidad, descripción, semejanza o comparación. Por lo tanto,
Lo que debes comprender de los tres atributos que hemos estado mencionando es la imposibilidad de que sus opuestos sean aplicados al Creador. ¿Se acuerdan los atributos que estábamos viendo? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Dijimos que es no plural, no existente y no creado. Los tres forman uno solo, de manera que no podemos hablar de pluralidad. Cuando hablamos de los nombres del Creador, la Kabbalah enseña 72 nombres, ya dijimos que en realidad es una pluralidad aparente, pero en realidad esos 72 nombres vienen del nombre de Hashem, que es uno solo. No inexistente significa que el que siempre va a existir es Akadosh Baruj Hu, el santo bendito él, y no creado es que antes de él no había nadie más. Entonces, bueno, acá en la parte que se habla de los atributos negativos más ciertos es que podemos encontrar más o saber más del Creador a partir de lo que no es. Y decíamos que eso es a lo que se refiere Moshe Rabenu cuando le dice a Hashem, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, y no como dice nuestro querido Martín, que ahí estaba su gloria, no, no. A lo que hacía referencia era precisamente al hecho de que le mostrara cómo es que dirige el mundo. Entonces Hashem le dice Moshe a Hashem, muéstrame cómo es que diriges el mundo. La respuesta de Hashem es, no hay hombre que pueda verme y vivir. De manera entonces que le dice, te voy a poner en la hendidura de la roca, pondré mi mano, pasaré. No vas a ver mi rostro, más verás mi espalda. De manera que esa es la forma como vamos a conocer al Creador, a lo que decíamos la semana antepasada, de que a través de lo que no es como vamos a poder encontrar quién es Hashem. Ok, desentendiendo esto, los atributos divinos inherentes a su obra. Los atributos divinos inherentes a su obra son aquellos que se le adjudican al Creador como resultado de sus actos. Es posible que adjudicarle esas cualidades a él provoque que se le asocie con alguna de sus criaturas, es decir, aquellas criaturas con las que esas cualidades suelen estar asociadas. De todos modos, se nos permite adjudicarle dichas cualidades, dada la apremiante necesidad de conocerlo y reconocer su existencia, para que podamos asumir su servicio. En la Torá y en los libros de los profetas encontramos un extendido uso de ese tipo de atributos divinos, así como en las alabanzas que los profetas y los piadosos suelen expresar para elogiar al Creador. Tales atributos son empleados de dos maneras. 1. Atributos que al ser adjudicados sugieren imagen y forma física, como los siguientes ejemplos de la Escritura. Y Dios creó el hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó. Entonces, ciertamente no tenemos la imagen de Dios, o sea, no lo tomemos literal. No vamos a darnos al espejo y decir, Dios es igual de guapo que yo. No se refiere a eso, o sea, no es la imagen que yo tengo, es otro tipo de imagen. Lo mismo hace aquí énfasis, dice en el caso de Bereshit 1.27, pues a imagen de Dios él hizo al hombre. Bereshit 9.6, de boca del Eterno, Bamidbar 9.18, mis manos expanden los cielos, Yeshayahu 45.12, en los oídos del Eterno, Bamidbar 11.1, y bajo sus pies, Shemot 24.10, perdón, el brazo del Eterno, Yeshayahu 51.9, ¿quién no ha curado por mi alma en vano? Teilim 24.4, ante los ojos del Eterno, Bereshit 6.8, y el Eterno dijo en su corazón, Bereshit 8.21, y otros ejemplos similares en donde a Dios se le atribuye la posesión de órganos físicos. Entonces ciertamente vamos a ver que el Tanaj va a hablar en un lenguaje humano, y es lo que dicen los sabios, sale un lenguaje humano a los humanos, pero Hashem no tiene aspectos humanos. Entonces cuando el Rambán nos ha explicado mucho de esto, si decimos los ojos de Dios, la mano de Dios, el dedo de Dios, no es de que Dios tenga dedos, tenga manos y demás, aquí es donde muchos se confunden, sino que vamos a ver que tienen otra connotación. Ahorita vamos a ver ello. La interpretación de esos atributos asociados al Creador. Bueno, antes de eso, segundo, atributos que al ser adjudicados a Dios sugieren movimiento y acciones físicas, como dice la Escritura, y el Eterno olió la fragancia placentera. Igual Bereshit 8.21, el Eterno vio, se arrepintió y se entristeció en su corazón. Bereshit 6.6, eso para cuando antes del diluvio está escrito esto. El Eterno descendió, Bereshit 11.5, y Dios recordó, Bereshit 8.1, el Eterno oyó, vamos a ver Bamidbar 11.1, entonces el Eterno despertó como uno que dormía, Teilim 78.65, y otros casos similares en los que Dios se le atribuyen acciones humanas.
Entonces, qué habla, qué él escucha, qué siente en su corazón, cuando habla de su alma. Entonces, todo eso es un lenguaje humano. No hay que asociarlo al Creador. Nuestros maestros, sin embargo, al comentar las Sagradas Escrituras, procuraron explicar esos atributos tan sutilmente como a ellos les fue posible. Y los interpretaron empleando un criterio reverencial, asociándolos a la gloria del Creador. Por ejemplo, y aquí el Eterno se hallaba parado sobre él, Abraham. Bereshit 28:13. Es traducido por el Targum. La palabra Targum literalmente significa traducción y se refiere a la traducción de la Torá al arameo, realizada por el sabio Onkelos hacia el final del periodo del Segundo Templo. En general, el Targum de Onkelos es una traducción sencilla, pero precisa del texto, aunque en algunas partes dificultosas de la Torá insertó alguna explicación en el texto traducido para clarificar la intención de la Torá, y en otras tradujo en forma no literal, pero según la intención del texto bíblico. El Targum forma parte inseparable de la tradición, y en muchas de las impresiones del Pentateuco es común hallarlo adosado al lado del texto hebreo de la Torá. Es un tipo de comentario. Onkelos fue un romano que hizo conversión al judaísmo, y él, digamos, que tuvo ese mérito de traducir como la gloria del Eterno posaba sobre él. El Eterno vio, es traducido como, y era revelado ante el Eterno. Bereshit 6:5. El Eterno descendió, es traducido como la gloria del Eterno fue revelada, y Dios ascendió de sobre él. Bereshit 35:13. Explicaron esos atributos de un modo honorable y evitaron aplicarlos al Creador mismo, de modo que ninguna corporeidad o propiedad accidental le fuera atribuida a él. Nuestro maestro, el célebre Rabbeinu Sadia Gaón, ha aclarado ampliamente este asunto en su obra Emunot Vedeot, Creencias y Doctrinas, en su comentario a las secciones de Bereshit y Verá del Pentateuco, y en el Sefer Hayetzirah. Lo que ha escrito resulta por demás suficiente y no hay necesidad de que sus explicaciones vuelvan a clarificarse en esta obra. Entonces vemos que para ello es importante, si queremos aprender la Torah, no se toma en forma literal. O sea, ciertamente, por eso mucho aconsejamos que se estudie Rashi. Quien quiera empezar a estudiar comentarios de Torah, que estudie Rashi. Porque Rashi ahí dice, el dedo se refiere a tal cosa. Y va a citar varios de los comentarios también antiguos. De manera tal que cuando decimos el ojo de Dios, o sea, de hecho, sabemos que si Hashem es el lugar del universo, así como un organismo, o sea, yo soy un cuerpo, imagínense que eso es un universo. Si en ese momento Dios dice, una hormiga anda en mi dedo gordo del pie, yo lo siento y sé que está en el dedo gordo del pie, ¿verdad? De la misma manera es así, o sea, el sentir del Eterno, si todos estamos dentro del Eterno, cualquier situación que se mueva, digamos que la conciencia de Dios sabe lo que se está moviendo en ese instante. Es una analogía muy burda, pero nos ayuda a entender cómo es que el Creador puede identificar a cada uno y cómo cada uno, de alguna manera, va a tener una relación especial con el Creador. Así como digo, ay, es que me duele el dedo meñique de la mano derecha. Entonces ya digo, tengo esa sensación. O si siento algo extraño dentro de mí, también lo siento. De esa manera, vamos a ver que muchos atributos son para que podamos tener una idea. Entonces, al decir los ojos de Dios, es que el Eterno contempla todo, pero no de una manera como yo lo contemplo. Porque si entendemos en definiciones anteriores de Dios, dijimos que el Creador pertenece a otra dimensión. Sí, suena un poco raro, sé que suena raro que pertenece a otra dimensión, pero precisamente ahí es donde estudiamos un poquito algunos conceptos físicos, donde decimos que nosotros vivimos en el mundo de 4D, ¿verdad? Son, digamos que ancho, tenemos un ancho, un largo, un alto, ahí son las 3D, y además a eso le agregamos el tiempo, que nos podemos desplazar a lo largo de una línea de tiempo. Son las 4 dimensiones, pero el Creador dijimos que el nombre de Hashem está por encima de este nombre, así de estas 4 dimensiones. ¿Por qué? Porque Hashem es el Eterno. La eternidad no rige el tiempo, no rige espacio, no rige nada. Entonces digamos que desde ahí hay una forma, digamos que no hay forma de que podamos nosotros definirlo. Y es más, por eso el rabino Ari Kaplan nos decía que la definición que tenemos de Dios fue la definición que el hombre dio de Dios. No es en realidad la definición de Dios, nadie puede definir a Dios. ¿Por qué? Porque como dice el profeta Yeshayahu, mis pensamientos están
por encima de los tuyos. Y hasta más, es más, dice ahí el profeta Yeshayahu, ¿a qué me vas a comparar? O sea, nos está diciendo a nosotros. O sea, lo sabes mucho, ¿y a qué me vas a comparar? No hay comparación. Entonces, vamos ahorita a empezar a ver por qué razón se emplea un lenguaje corpóreo cuando se habla de Dios. Nos dice Rabbeinu Bejayé, todos estamos de acuerdo en que la necesidad fue lo que nos condujo a hablar del Creador con términos tangibles y físicos, y a describirlo mediante atributos inherentes a sus criaturas. De este modo se hizo posible ofrecer una concepción que contribuyera a fijar la noción de la existencia de Dios en las mentes de los hombres. Los libros de los profetas expresan todas estas ideas en términos corporales, dada la virtud que estos, en el caso de los signos corporales, tienen de aproximar los conceptos a las pautas de pensamiento de los hombres y hacerlos más comprensibles para ellos. Pero si ellos hubieran descrito a Dios en términos estrictamente espirituales y mediante conceptos abstractos, no habríamos entendido ni los términos ni los conceptos. Y como resultado de ello habríamos quedado imposibilitados de servir a Dios por desconocerlo, pues es imposible servir a algo que se desconoce. Por lo tanto, resultaba esencial que los términos y los conceptos estuvieran adaptados al nivel de comprensión del oyente, primero para que el significado se grabara en su mente de acuerdo a un sentido físico comprensible a partir del lenguaje corporal, y luego ello no permitiría ahondar en él y comprenderlo más en profundidad, entendiendo y tomando conciencia de que eso fue escrito en forma accesible y metafórica, y de que el verdadero significado del concepto es demasiado refinado, exaltado, profundo y esotérico para nosotros como para llegar a comprenderlo en toda su sutil dimensión. El individuo instruido y sagaz se esmerará en descartar la cubierta superficial de los términos corpóreos que envuelve el significado fundamental, ascendiendo de nivel en sus pensamientos hasta lograr captar la verdad que procura, obviamente, en la medida que su capacidad y su percepción mental se lo permitan. La persona insensata e ignorante concebirá al Creador a la luz del sentido literal de la forma en que la Escritura se expresó, y si aún así asumiera el servicio de Dios y procurara actuar en aras de su gloria, entonces su ignorancia y su falta de inteligencia podrían servirle de excusa, si su servicio no fuera íntegro. Pues cuando el hombre es considerado culpable, el grado de culpabilidad siempre dependerá de su capacidad y profundidad intelectual, de su tolerancia física y de sus recursos materiales. Si posee potencial para incorporar sabiduría y aún así es negligente, se le considerará culpable por ello y será castigado por su ineptitud y por desentender su estudio. Esto es muy importante que dice Rabbeinu Bejayé. ¿Por qué razón? Porque dice, si la persona es inteligente, es sabio, o sea, tiene una mentalidad brillante, puede lograr entender los conceptos de Hashem, a lo que siempre van a decir nuestros rabinos de Breslov es, ok, si tienes sabiduría y ese conocimiento, muéstralo con hechos. Entonces, de alguna manera, digamos que una persona que tiene esto no tiene excusa, o sea, eso es lo que hace referencia aquí. Si tienes conocimiento ya de muchas cosas, sabes que es una transgresión, digamos que ya podemos hacer una lista de transgresiones, ¿no? El ser orgulloso, el ser avaro, el no hablar correctamente, o sea, podemos hacer una lista de muchas transgresiones, vanidoso, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos consciente de todo lo que el orgullo acarrea, todo lo que la falta de humildad acarrea, entonces digamos que si no lo hago, no hago un cambio en mi vida, la transgresión es muy grave. Y eso sí es así, o sea, la misma Gemara dice que a cada uno se le va a demandar de acuerdo a su conocimiento. Entre más conocimiento se tiene, más se nos va a demandar. No podemos actuar como si no supiéramos. Si lo sabes, tienes que cambiar. Entonces, ¿por qué? Porque si no, eso que tú emplees, digamos que es una Torah que estás robando. Y entonces te estás vanagloriando, le estás robando el honor al Creador, porque al final no te estás acercando correctamente a Hashem. Y eso lo van a ver ustedes en la introducción que da Rabino. Bueno, yo espero que el Rabbi Natán, cuando ya lo traduzca, en el libro El Jardín del Conocimiento, ahí habla el Rabarush de Bereshit, me parece que se queda en el capítulo 6, pero trata los temas a una profundidad tal de que él demuestra que toda la Torah completa es emuna. Todo. Entonces él dice, ok, aquí les doy unos ejemplos, 6 capítulos de Bereshit, donde ustedes se dan cuenta que toda la Torah es emuna. Entonces, en cierta manera, si es emuna, se está refiriendo a la simpleza. Entonces, la Torah se tiene que tomar así, con simpleza. ¿Cómo es un simple? Si de repente leemos aquí que dice, ay, no debes de contestarle mal a tu esposa. Ok,
Okay, entonces el simple diría, tengo que disculparme con mi esposa. Entonces el simple inmediatamente termina la clase, va y le dice, oye, perdóname, mira que no he sido adecuado, o sea, yo no sabía que la Torah me decía. Esa es la persona simple. La persona que no tiene simpleza, ahora sí que como decían nuestros abuelitos, le sale por aquí, le sale por acá. Inconsciencia. Hay inconsciencia, exactamente. Sí. Baruch Hashem, gracias, querido, porque esa es la palabra correcta. La inconsciencia es precisamente, yo puedo tener mucha Torah, pero si tengo inconsciencia, la Torah, así como entra, sale. Pero además de eso, o sea, lo tremendo es eso, de que en realidad está aquí, o sea, está en la mente, pero no se lleva al plano de la acción. Entonces, si no se lleva al plano de la acción, digamos que no se tiene Torah. O sea, sí, en conclusión es así. Como dicen nuestros rabinos, si tus acciones no muestran Torah, eres un amalek, eres un inconsciente. Entonces esa es la lucha que estamos peleando, la lucha con Amalek, con la inconsciencia. Empezamos desde Purim, ¿verdad? Es que de la Torah lo importante es llevarla a cabo. Es llevarla a cabo. Entonces si estamos, digamos que eso es lo que se va a demandar siempre. Si estudiamos algo tenemos que aplicarlo, tenemos que, no tenemos el atributo, hay que crearlo. Y entonces precisamente ahorita que ya está finalizando la cuenta del Omer, pues a estas alturas ya ahorita ya todo el pueblo de Israel, pues todos andaban ya juntos, ya se llevaban bien, ya, ¿por qué? Porque ya estaban en las últimas refinadas, ya Malkut, o sea, ya estaban materializando todo el trabajo de 6 semanas. Entonces ya el Malkut era construir el reino, ahora sí. Ser súbditos del rey. ¿Qué era lo que querían ellos? De alguna manera ya deseosos de coronar a Kadosh Baruj. Que eso es la Rosh Hashanah, pero aquí ya estaban diciendo, sí, queremos que Hashem, ahora sí, haremos y luego entenderemos. Ya después Hashem nos mostrará. Entonces, bueno, de esa manera, digamos, aquí nos dice que la persona que no tiene conocimiento es juzgada de acuerdo al conocimiento pequeño que tenga. Y aquí vemos que es un acto de bondad del Creador. Ahora fíjense lo grave de eso. Por aquí dice que si no será castigado por su ineptitud y por desatender su estudio. Muchas veces cuando digamos que pasamos diferentes circunstancias, hay varias razones. Rabbeinu Bejaye más adelante nos va a enseñar que puede ser que yo esté pasando por una situación particular por el que Dios me quiere dar un regalo especial. Y entonces esa situación que estoy viviendo es precisamente porque me quiere dar algo especial el Creador. Y entonces me está creando el mérito. Entonces ese sufrimiento me va a dar el mérito para poder recibir lo que Hashem me quiere dar. Pero depende del sufrimiento que te dé, ¿no? Puede ser de cualquier tipo, o sea, desde la enfermedad, perder cosas, muchas cosas. Pero además hay otra parte. Si uno está cayendo en esa parte de desentender el estudio, de no actuar de acuerdo al conocimiento de la Torah, entonces ahí sí digamos que pueden venir sufrimientos a causa de no cumplir la Torah. Entonces digamos que en ese sentido es importante, Baruch Hashem hace introspección siempre. Lo que yo recibo, ¿por qué lo recibo? Entonces yo tengo que ver si estoy cumpliendo con Torah, entonces es un regalo de Akadosh Baruj Hu. Es decir, gracias a Hashem porque me amas tanto. Así como nos dice el Rab Jonathan, que son besos y abrazos del Creador. Cada vez que nos llueve, vamos a ver que una de las cosas que el Santo Bendito Él va a hacer con nosotros, va a ser eso de que te quiero tanto, pero tanto, que no quiero que te olvides de mí. Ándale, te vas a enfermar. Ándale, te va a esto otro. ¿Por qué? Porque es que no puedo vivir ni un instante sin ti, dice Hashem. Quiero que estés hablándome, que estés conmigo cada instante. Mejor ahora sí que agarremos la costumbre de hacer Vodú todos los días. Y de esa manera, Baruch Hashem, no va a pasar ello. Ahora, he recibido emails de varios, así que, tanto noajidas como no noajidas, pero que hacen la Ibodedut. Y ha habido una cuestión que de repente es preocupante, porque dicen las personas, cuando hago Ibodedut, me va mal. Y cuando no hago, no pasa nada.
Entonces, ¿sabe? No sé, o sea, está bien caga Ibodedut. Muchos pasa eso, o a veces digamos que al principio todo va bien, pero después empiezan a pasar cosas, ¿no? Entonces dicen, ¿está bien caga Ibodedut o no está bien caga Ibodedut? ¿Qué piensan ustedes? Hay que hacer Ibodedut. Suponiendo, tenemos 3 meses que estamos pidiendo por algo en Ibodedut. Y resulta que pasan 3 meses, 4, 5, 6, un año, y suponiendo que la cuestión es algo económico. De repente yo nada más no logro despegar. Tengo una empresa, quiebra la empresa, después lo que hago es de que hacemos, digamos que un trabajo, como que va el trabajo por ahí, de repente también ya no da, y empiezan a haber deudas, y más deudas, y más deudas, y más deudas. Pasa 1 año, 2 años, y después ya decimos, estaré haciendo las cosas bien. O sea, si la persona está haciendo Ibodedut todos los días, ¿por qué razón no recibe esa persona una respuesta? Y es que esto es importante porque ahí va a estar la raíz. En realidad, una Ibodedut casi inmediatamente recibe una respuesta cuando es un clamor de lo profundo de nosotros, de nuestra esencia. Muchas veces cuando no hay respuesta es porque, imagínense el siguiente cuadro. Si yo estoy estudiando Torah, yo sé los atributos negativos que tengo y no me pongo a trabajar mis atributos negativos y hago Ibodedut, pues es como el equivalente, y disculpen lo que voy a decir ahorita, con mucho respeto, pero para nada más es para una analogía. Hay una halajá en la Torah que uno no puede rezar con excremento al lado. Una Ibodedut con malos atributos es equivalente a eso. Le estoy pidiendo al Eterno, pero ahí tengo el excremento al lado. Eso no es escuchado. O sea, eso ya es casi es como hacerle al Baal un rezo. Dios libre, o sea, muchas veces ahí va a estar el detalle. El detalle está en que yo estoy haciendo Ibodedut, pero no estoy mejorando mis atributos. Entonces aquí sí es importante las dos cosas. Para que la plegaria sea escuchada, o sea, no importa que Dios libre, o sea, como dijo el Rebbe Nachman, o sea, con esto no los quiero desinflar, Dios libre, no. Sino más bien es que empecemos a trabajar, si por ahí alguien tiene esta dificultad de que hace Ibodedut y siente que las cosas no mejoran, vean por aquí. A lo mejor es un atributo el que está por ahí mal, y ese atributo es el que está echándole a perder todo el trabajo de plegaria que están haciendo. ¿Por qué? Porque sí es importante, si hay conocimiento tiene que haber cambio. La Torah, quien realmente tiene Torah, cambia su vida. Y de verdad, o sea, esto no es fácil porque no, dice un sabio, vienen unos hombres de la guerra, bien contentos. ¡Ah, ganamos! Sí, destruimos a los enemigos. Y pasa el rabí y dice, vienen muy contentos, pues ¿qué les pasó? Ganamos la victoria para Israel. Baruch Hashem. Dice, bueno, pero déjame decirte que ganaste la guerra pequeña. La guerra grande no la has ganado. Y se ponen todos blancos, todos. ¿Cuál guerra grande? No me diga que hay otra guerra. Entonces, dice, sí, la guerra grande. La guerra con tu Yetzer Hara. Esa no la has ganado todavía. Y esa es la más importante. Entonces, muchas veces nuestro querido Jetsi, digamos que nos emula tan bonito, nos despierta ahí. Anda, mira, ya son la medianoche. David Amelech se paraba a la medianoche a estudiar. Trata de estudiar. Ves, agarra el Midrash, agarra el Zohar, agarra lo que quieras. Vamos a estudiar. Entonces la persona está estudiando, pero también digamos que hay una parte cuando se despierta la parte del conocimiento que uno quiere conocer y conocer y conocer y conocer y conocer, y empieza uno a meterse en muchos secretos, a conocer muchos aspectos de la halajá. Pero de verdad, o sea, la halajá nos dice cómo hacer las leyes, cómo cumplirlas. Pero el objetivo principal, y por esa razón es de que a lo mejor nosotros pareciera que vamos al revés, porque primero metemos emuná y luego vamos con halajá, pero en realidad tiene un sentido. La emuná crea la intención correcta. Que cuando cumplas las leyes, las cumplas con amor. No quiere, ahora sí que Breslev lo que transmite es, quiero que te des cuenta quién es tu creador.
Ámalo, date cuenta cuántas cosas Él hace por ti cada instante. Entonces, cuando tú ves la grandeza de Hashem, en ti nace ese amor de decir, yo quiero servirlo. Entonces abrazas bien fuerte tus 7 leyes, y ya si después el Eterno te lleva al otro lado de querer ir a hacer una conversión, la harás también. Pero si te relacionas con amor, nada importa. Cosa contraria si tu conexión es a través del temor. Ciertamente, o sea, empiezas con el amor y después desarrollas el temor. ¿Por qué? Porque el temor reverencial inclusive es más alto. El temor reverencial, como lo enseña Ramjal, es como cuando se casaron. Los que ya están casados, los solteros, pues ya pronto sabrán lo que es casarse. Pero de alguna manera, digamos que cuando una persona se casa, ¿por qué se casa? Porque dice, es que quiero compartir mi vida. Y es que él es el hombre de mis sueños. Y ella la mujer de mis sueños. Y que dice el rey Natán, y su pelo los hace así, y él también, y sus dientes y todo. O sea, quiere, le agrada todo de la persona, ¿verdad? Todo. Están en la jupá y es como, ni Disney tiene esa jupá. Entonces ahí y el amor de mi vida, y el anillo y todo, ¿no? Y ya tan pronto me va a bajar de la nube. No, de hecho, el Rod Hinsburg, que Hashem le dé larga vida, precisamente nos habla de esto. Nos dice, ok, ¿te acuerdas cuando estabas en la jupá? O en el registro civil ahí firmando. Sí, firmo todo lo que quieras. ¿Qué más quieras? Ahí hasta tú pide, casi, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estaban convencidos de que eso iba a ser algo maravilloso. Digamos que así es como se deben hacer los compromisos. Pero hay un punto. Antes de casarnos, no vemos errores. ¿Por qué razón? Porque en ese momento lo que vemos son puras virtudes en las personas. Realmente estamos amando. Entonces hacemos todo. Realmente aquí, fuera del judaísmo, hacemos las cosas al revés. Amamos cuando no se debe de amar. Y dejamos de amar cuando se tiene que amar. Porque precisamente el judaísmo dice, antes de casarse uno tiene que tener los ojos bien abiertos. A ver, ¿de verdad es así o es una mascarita? Investigar, o sea, de verdad, antes de casar tienes que investigar. No sé si es así o es un dos caras. A ver, de repente así que de sorpresa y a ver, hablar con el primo, el sobrino, con toda la familia y ver los rasgos. Hablar con sus amigos, o sea, eso hacen en el judaísmo. Investigan. ¿Por qué razón? Porque no quieren llevarse sorpresas. Y una vez que ya dicen, no, sí, ya pasó la prueba, van a la jupá, se comprometen, y listo. Una vez que ellos ya firman es, a partir de ahora tienes la obligación de amar. ¿Cómo lo vas a hacer? Pero tienes la obligación de amar. Te doy un consejo, que no es mío, que es de los sabios. Ve las virtudes. Así como veas las virtudes que decías, ay, es que escribe tan bonito, ya de repente dices, ¿qué ves aquí? Pero no que escribía bien bonito. ¿Qué pasó? Los lentes. Antes andaba con los lentes de turista. Aquí dice que disfrutaba todo de que ay, el sol y eso y el otro y la sonrisa y demás. Pero una vez que se casan se ponen los lentes de espía. Y nada más andan ahí viendo qué es lo que les sale mal. Que si los calcetines, que si la ropa, que si deja la tele prendida, que si se mete con chanclas y las moja al baño y luego deja patitas en todo el camino y no le gusta secar, que si levanta o no levanta la tapa del baño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso tenía que ser antes. O sea, todo eso, si eso es algo que ustedes dicen, es que no es negociable, tenían que haber investigado eso antes. Ahorita ya aceptaron, o sea, ahorita ya es amarlo con eso. Entonces ahora, hasta en forma chusca, es que no hay nadie que deje patitas como tú en toda la casa. Amar las patitas. Y de verdad, después, aunque no lo digan las mujeres, pero cuando ya después no ven los calcetines tirados, hasta se quedan, ya no me quieres. Ya no tiras tus calcetines en donde no debías. Has cambiado y demás, ¿no? Y uno dice, no, es que ya me caí el 20, que no hemos tirado los calcetines. Pero bueno, digamos que esas cositas son las que muchas veces hacen que uno no ame.
¿Por qué razón? Porque empezamos a ver los errores. No, no tiene que ser así. Cuando uno se casa, tiene el deber de amar. Hay virtudes, y todo ser humano tiene virtudes. Con errores debe de amar a la persona. Como dice José Alfredo Jiménez, con errores, sí, con errores, yo te amo por siempre, y así lo dice mi ley. Baruch Hashem. Pues también José Alfredo Jiménez era un sabio. No, es que nunca le digo esa composición. Baruch Hashem. Pero tuvo la intención, gracias Hashem. Ok, continuamos. Entonces dice, en lo que respecta a esta idea, si la escritura hubiese empleado el estilo más próximo a la verdad, habría resultado comprensible solo para el individuo instruido y perspicaz, mientras que la mayoría de la sociedad humana habría quedado relegada, es decir, vacía. De manera que la Torah explica un lenguaje humano para poder comprender todos. O sea, Hashem en su bondad dijo, voy a hablar un lenguaje que todo el mundo entienda. Por supuesto que una vez que uno va teniendo conocimiento, ya sabe que Dios no es un hombre. Dice relegada, vacía de religión y sin Torah, debido a su deficiencia intelectual y a la debilidad de su percepción en el terreno de los asuntos espirituales. El uso de palabras que son entendibles en un sentido más bien material no constituye un perjuicio para el pensamiento profundo, pues él sabe captar su significado. En cambio, contribuye a que el hombre simple pueda afianzar en su corazón y en su mente la idea de que tiene un creador a quien debe servir. Entonces digamos que todo eso es para poder bajarlo al nivel de cada uno de nosotros. Esto se asemeja al caso de un hombre que llega de visita a la casa de un amigo rico. Como era de esperar, el anfitrión debía proveer al visitante con alimentos y suministrarle forraje para los animales que traía con él. Sin embargo, procedió exactamente al revés. Para sus animales le envió una gran cantidad de cebada, pero el alimento necesario para el sustento del visitante se lo hizo llegar en forma racionada, lo que requería y no más. En forma similar, cuando el lenguaje sagrado, los libros de los profetas y los escritos de los piadosos se refieren a los atributos del Creador, hacen un nutrido uso de las expresiones corpóreas que hemos mencionado, las cuales son comprensibles por el grueso de las personas y empleadas por gran parte del público en su conversación cotidiana. Correspondientemente, nuestros sabios se manifestaron en un tono similar, al declarar que la Torá se expresa en el lenguaje de los hombres. Eso está en el Tratado de Baba Metzia 31b. Por otro lado, los libros contienen escasas alusiones a aquellos asuntos de índole espiritual comprensibles solo para el sabio y el intuitivo. Esto determina que todos los hombres se hallen parejos en el conocimiento de la existencia del Creador, aun cuando difieran en sus niveles de comprensión de la verdadera esencia de su gloria. Pues de manera que, digamos que el lenguaje de la Muneses es un lenguaje simple. Cuando nos conectamos con simpleza podemos llegar a conceptos muy grandes, pero lo más importante es que los llevamos a la acción. Entonces no complicarnos tanto con, a lo mejor, terminología más avanzada. No es que vamos a filosofar un poco en el Creador. Vamos a definir a Hashem. No, o sea, para empezar nos vamos a frustrar. Si empezamos a hablar de temas que están por encima de nuestro nivel de conocimiento, pues lo que vamos a hacer es confundirnos, al final decir cosas que no son correctas. Entonces lo que hicieron los sabios fue, no vamos a hablar un lenguaje humano, que todo el mundo lo puede entender. De manera que un niño cuando lee que Dios lo ve, dice, y me está viendo ahorita, sí que está viendo. Y Él te va a castigar si no hace lo que es correcto. Ahora, ¿esto es correcto? Sí. ¿Por qué razón? Porque vemos que en los 13 principios de fe se dice que Hashem recompensa y castiga. Entonces digamos que este es el nivel inferior con el cual tenemos que conectarnos, a través del miedo. Yo no quiero recibir el castigo del Creador. Por lo tanto, entonces, ¿qué hago? Digamos que me comporto. Entonces así es, y está bien para un niño. Pero si ya somos mayorcitos, dice el Rambam, ya no será correcto pensar que Akadosh Baruj Hu es un anciano de barba larga que nada más está viendo lo que hacemos sino para castigarnos. No. Ahí ya deberíamos saber que no se refiere a eso. Entonces, ¿a qué hace énfasis aquí el Rambam? A que a medida que vamos estudiando se va abriendo la percepción. Pero el Rambam, inclusive en sus escritos, si se dan cuenta, él toma a todos. No está, digamos que excluyendo a nadie. Eso es, digamos que con una conciencia mayor, lo que es un Hasid. En el caso de nosotros, Baruch Hashem, pues llevamos la influencia de los Hasidim, y eso es lo que tenemos que aspirar, a ser el Hasidim.
Entonces un Hasid es capaz de bajarse al nivel de cada persona. Entonces una persona que tiene Torah tiene esa capacidad. Si hay que bajarnos hasta el nivel más básico, se hace. ¿Por qué razón? Porque lo que nos importa es despertar la conciencia de Hashem. Ya si la persona crece un poquito, por ejemplo, sobre todo, bueno, con esto va a quedar grabado para los líderes de comunidades. La mayoría de ustedes, todos, a excepción de unas cuantas personas, digamos, firmaron un contrato. Ese contrato es un compromiso donde al final esos compromisos dan mucho temor. ¿Por qué razón? Porque es que no sé si lo voy a cumplir. Pero digamos que eso no debe ser una pauta para decir a la persona si eso no es bienvenido. Aquí en cualquier comunidad no es bienvenido cualquiera. Cualquiera que quiera conocer al Creador, están abiertas las puertas para ellos. La única diferencia, digamos, que la persona que da el paso de hacer un compromiso porque tiene un nivel de conciencia que dice, bueno, es que sí, realmente yo sé que Hashem me va a ayudar, voy a cumplir con esto y no tengo por qué tener temor, y pum, digamos que firma, pero es precisamente eso. Cada uno tiene un nivel de conciencia diferente y entonces así tenemos que actuar. Un Hasid tiene que bajarse al nivel del nuevo. Si viene una persona nueva que a lo mejor trae conceptos de otra filosofía y demás, es escucharlo y es ayudarle para tratar de encaminarlo. Contrario a reírse o burlarse, ¿no? Decir, ay, no, pues aquí no es tu lugar, tienes que irte a tal lado. No. El Hasid lo que hace simplemente dice, bueno, ok, tiene esta deficiencia, me acerco, vamos a apoyarlo, vamos a ver qué es lo que trae en el sentido de conocimiento, vamos a corregir ese conocimiento y listo. En algún momento, como todos estamos en Emuná, todos vamos a llegar al mismo nivel. Habrá otros que van a poder elevarse más, pero digamos que eso ya a su tiempo. Baruch Hashem. Entonces lo mismo decimos respecto a cualquier asunto sutil que pudiera hallarse en la Torah de Dios. Un ejemplo de ello es la cuestión de la recompensa y el castigo en el mundo por venir. Otro, la exposición de la sabiduría inherente a la vida interna del ser humano, tópico que precisamente procuramos explicar en esta obra. Cuando la Torah explica este asunto, se expresa en forma sumamente breve, lo que obedece a la confianza que deposita en el sabio en lo que concierne a tales cuestiones. Todo lo que la Torah hace son unas escasas alusiones, citadas en la introducción a esta obra, cuyo propósito es despertar la atención sobre el asunto de modo que quien esté capacitado se ve estimulado a explorarlo e investigarlo hasta comprenderlo por completo y llegar a dominarlo. Como dice el verso, quienes procuran al Eterno habrán de entenderlo todo. Mishle 28:5. Con simpleza podemos llegar a niveles muy elevados. Y de verdad, o sea, uno puede pensar que conocer mucha Torah y conocer muchos estudios y demás, pero realmente es a través de la simpleza. Uno empieza a darse cuenta con cosas muy simples que más de él no existe nadie. Y de verdad una de las cosas que me agradó el día de ayer, y aprovecho ahorita que no está aquí adentro, ayer me estuvo acompañando nuestro querido Mijael. Fue el Ministerio Público y demás por el asunto del vehículo, y entonces digamos que me alcanza él a mi ministerio, me acompaña, me mandaron acá de esta delegación a otra que es el Benito Juárez, y ya después de que salgo de ahí de la denuncia y demás, vengo con él en la moto y me dice él de verdad algo muy bonito. Me dice, no entiendo por qué Hashem nos quitó el vehículo. Baruch Hashem, ese es el sentido, porque nos lo quitó. O sea, al final de cuentas, eso a mí me agradó mucho porque eso es la simpleza. Dolernos por el que está al lado, pero al demás sentimos que si a usted le pasa algo, a mí me está pasando. Y además nos sentimos que somos uno. Eso es la simpleza, nos lleva a eso. Muchas veces el tener mucho conocimiento no logra hacer que podamos romper con esto. Por eso es muy, muy importante, digamos, que la emuná, a medida que hacemos Ibodedut, vamos conectándonos con el Creador de una forma simple. Pero eso mismo nos va haciendo que vayamos nosotros, digamos que apegándonos, acercándonos más a las personas. Al acercarnos a Hashem, nos acercamos a los que están alrededor. Entonces, Baruch Hashem, que el Eterno nos ayude mucho, mucho, mucho a eso. Ok. Entonces vemos entonces que
los sabios nos hablan un lenguaje humano, la Torah nos habla un lenguaje humano. ¿Para qué? Para que todos tengan el conocimiento. Y el profeta Moshe ya nos advirtió que debemos ser cautelosos y no llegar a pensar que Dios tiene forma o semejanza, cuando dijo: sean extremadamente cuidadosos, pues no han visto imagen alguna. Devarim 4:15. Y dice: no vieron ninguna imagen, fue solo una voz. Devarim 4:12. A través de las palabras sean extremadamente cuidadosos nos está queriendo decir: sean cuidadosos en su pensamiento y en su imaginación y eviten representar al Creador en la forma que sea. No lo conciban según imagen o semejanza alguna, pues sus ojos no contemplaron imagen o forma alguna cuando Él les habló. Como dice la Escritura: ¿con quién pueden comparar a Dios y qué apariencia pueden atribuirle? Devarim 40:18. Y dice: ¿a quién me compararán? Dice el santo, de modo que yo pueda tener a alguien parecido. Yeshayahu 40:25. Pues ¿quién en el cielo puede compararse con el Eterno? Asemejarse al Eterno entre los seres celestiales. Tehilim 89:7. No hay como tú entre los dioses, Eterno, ni hay obras como las tuyas. Tehilim 86:8. Y muchos pasajes similares. Entonces no hay que atribuirle ningún atributo físico al santo bendito Él. Él trasciende todo ello. Y entonces el lenguaje que habla la Torah es un lenguaje para que podamos entenderlo. Y digamos que de repente decimos: en el corazón de Hashem, ¡ay, su corazón! Eso nos sensibiliza también. Pero tiene ese principio, el principio de poder más o menos captar un poquito de lo que... Baruch Hashem. Ok, entonces digamos que esa es la importancia acá. Ahora bien, cuando uno hace alabanzas, ¿a quién las dirige? Dice el Rabenu Bejayé: las alabanzas son dirigidas al nombre de Dios, no a Dios. Vamos a entender. ¿Por qué razón? Porque no conseguimos a Dios. No hay manera de concebirlo. O sea, si yo la dijera a Dios, entonces ¿quién es Dios para mí? O sea, ¿cómo lo estoy imaginando? ¿Cómo lo estoy poniendo? O sea, no puedo hacerlo. De lo que se hace aquí es dirigir, digamos que la alabanza al nombre de Dios, lo que representa para mí el Creador. Debido a la imposibilidad de formar en la mente una concepción de Dios o de representarlo en la imaginación, hallamos que la mayoría de las alabanzas y expresiones de glorificación que hay en la Escritura están dirigidas al nombre del Creador y no a Dios mismo. Como dicen los siguientes versos: que bendigan tu glorioso nombre. Nehemías 9:5. Para temer este nombre glorioso e imponente. Devarim 28:58. Que alaben con gratitud tu nombre grandioso e imponente. Tehilim 99:3. Pues Él siente temor por mi nombre. Malachi 2:5. Pero un sol de justicia brillará para ustedes, temerosos de mi nombre. Malachi 3:20. Cántenle a Dios, entonen himnos en su nombre. Elogien a quien cabalga sobre los cielos más sublimes con su nombre. Ya. Tehilim 68:5. El propósito de todo esto es magnificar y exaltar la esencia de su gloria, pues más allá del hecho puntual de su existencia, no poseemos una concepción clara de Él en nuestra mente o en nuestra imaginación, excepto la de su gran nombre. La esencia de su gloria y su genuina naturaleza, no obstante, no puede ser imaginada ni concebida por nuestras mentes. Esa es la razón por la cual la Torah y los libros de los profetas repiten su nombre tan a menudo, debido a que nada entendemos acerca de Él salvo su nombre y su existencia. Entonces digamos que en sí la conexión la tenemos con el nombre del Eterno. Es lo único que tenemos de Él. No hay forma de concebirlo. Entonces como Él trasciende estas dimensiones, ¿a qué lo vamos a imaginar? O sea, por eso lo dice así como en forma irónica el profeta, ¿no? Que le dice a Hashem: ¿a qué vamos a comparar para que me parezca a Él? No hay hombre, ahora sí que por muy perfecto que sea comparable a Dios. Entonces digamos que aquí ya también entramos a una parte donde hay que tener eso claro. En realidad no estamos dirigiendo nuestras plegarias a Dios, al menos como una concepción, al nombre de Dios, lo que representa Yud Kei Bat Kei. Puede ser por eso que también nosotros aclarar que cuando hacemos la festival, tenemos que esperar 6 meses y no hay resultado, porque a lo mejor nuestro pensamiento está dirigido a una imagen errónea.
Exactamente, o sea, puede ahí ser. Digamos que aquí hablando de que trascendemos eso, o sea, si de entrada si yo pienso, y aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Una, el conocimiento antes y después. Antes de que yo tenga conocimiento, si no sabía nada de esto, no sabía que Hashem era la causa primera, que Él hace existenciar todo, digamos que yo estaba en esa capacidad de decir, pues Hashem es un viejito con barba blanca. Después me dijeron que no, que Hashem tenía otra forma. Digamos que de alguna manera yo puedo ir renovando mi forma de pensamiento, y aún así esas personas que están en filosofías con esa mentalidad van a recibir respuesta. La razón de eso es por su nivel de conciencia. O sea, por eso aquí volvemos a hacer hincapié en eso. Si el nivel de conciencia de la persona es inferior, Hashem tiene misericordia y va ahora sí que a escuchar sus plegarias. Pero si el nivel de la conciencia de la persona ya supera eso, pensemos que ahora sí dice, sí, no puedo compararlo a nadie, Él trasciende todo, Él no está limitado por las dimensiones de este mundo, sino que está por encima de todo esto, ¿ok? Y Dios libre, ¿no? Lo que usted comenta. Y yo me lo imagino como un ser. No importa cómo lo dibuje yo, pero lo veo como un ser ahí. El osito Bimbo, He-Man, no sé. Yo tengo una concepción y digo, ese es Dios. Pero ya tengo ese conocimiento, eso es idolatría. Digamos que idolatría se crea solamente en el momento en que yo tengo el conocimiento de que yo sé que no puede ser material. Entonces, y yo lo materializo, estoy cometiendo idolatría. No al revés, o sea, si yo no tengo esa conciencia, no cometo idolatría. Desde la perspectiva del Rambam, precisamente. Entonces, aquellos que tienen creencias, filosofías y demás, no decimos que estén correctos, pero desde la perspectiva del judaísmo, no hacen idolatría. ¿Por qué razón? Porque no tienen la conciencia que nosotros. Pero si nosotros, Dios libre, hiciésemos eso, sí haríamos idolatría. Porque ya sabemos que el Creador no se aplica a eso. Entonces, esa es la diferenciación. Entonces, ahorita ya nos lleva a otro nivel. La siguiente vez que hagamos una plegaria, ve la santidad del nombre del Creador. O sea, que muchas veces no lo hacemos, o sea, lo vemos así como, a lo mejor imaginamos el universo, no sé, algo muy majestuoso, grande, ¿no? Cuando hacemos una plegaria. Digamos que en ese sentido podemos pensar ahí un infinito, ¿no? Y ese infinito definirlo como algo que no se puede, digamos que materializar, imaginar nada. Algo que Hashem. Ok. Bueno, ¿hasta aquí algún comentario quieren hacer, queridos? Una pregunta, en caso de algunas personas, como por decir, hacen un convenio, Ajá. A firmar un compromiso. Sí. Y después de ese compromiso se retractan, ya no van, ya les parece que es venir a perder el tiempo, que ya no quieren venir, que ya no les interesa. Esto igual es mismo demandado por el conocimiento que se les ha dado, porque lo que han leído y después se retractan, por llamarlo así. También les es demandado esa situación a ellos por haber buscado y después alejado. Si siguen cumpliendo, no. No, yo me refiero a que la persona hace su compromiso y ya después ya dice, ya no voy, no me interesa. Bueno, sí. Y que quede conocimiento y dice, pues no me interesa. Ok, bueno, vamos a hablar, digamos que en el aspecto físico, ¿no? Ajá, sí. O sea, aquí tengo un documento y digamos que en el documento se compromete que va a asistir a fiestas, que va a hacer eso, que va a seguir, y de repente no cumple, ¿no? Entonces digamos que si no cumple, de alguna manera sí, digamos que como la sociedad que estamos construyendo, sí hay una penalización. La penalización es de que si esa persona se retira, haga lo que haga. O sea, no importa, no se le penaliza por lo que diga o haga o demás, no. Sino más bien la penalización es porque no está tomando en serio el compromiso. Entonces la siguiente vez, si se llega a acercar, digamos que es condicionado. Y sí se les va a exigir, digamos que diferente. Ya no va a ser en la misma situación. ¿Por qué? Porque lo que queremos despertar es conciencia de Dios. Y lo que nos interesa es el compromiso con Dios. Y en realidad el compromiso no es con nosotros. Nuestro deber nada más es hacer que la persona sea consciente de que hizo un compromiso con Dios y que se le van a demandar las leyes que de alguna manera están difundiendo.
Entonces la persona ya tiene, digamos que desde la perspectiva del creador, ya tiene una conciencia y sí se le da a demandar de acuerdo a esa conciencia que adquirió. Entonces con nosotros no hay problema. A Kadosh Baruj Hu. O sea, el santo bendito él sí va a demandar todo el conocimiento que haya adquirido la persona. Entonces lo que por el bienestar de ella tiene que hacer es mantener ese conocimiento y seguir avanzando en la medida que ella quiera. A lo mejor es la cuestión de distancia, de convivencia, no sé. Hay muchos factores que pueden influenciar eso, ¿no? Pero al final de cuentas, digamos que quien va a demandar es Hashem. Porque lo que leímos ahorita, o sea, precisamente ahí se leyó que, de acuerdo al conocimiento, va a ser el castigo, por así decirlo, ¿no? Digo, la palabra castigo es muy fuerte, pero va a ser la corrección, vamos a llamarle más bonito. Más suaves, ¿no? Y por ejemplo, a la explicación que está usted dando, no le perjudica a usted y al rabino, que son los encargados de nosotros, porque de alguna manera ahí el contrato dice que es con Hashem, pero como ustedes están fungiendo y son el apoyo de nosotros, a ustedes también. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos allí es el documento, destruirlo. Y de esa manera hacemos así a Hashem, esa persona, rompemos su contrato para que no se demande nada de nosotros. Sí, pero si no, o sea, si la persona tiene el contrato y no lo trae, lo tiene que regresar. Si la persona tiene el contrato y no lo trae, entonces en realidad nunca ha tenido el compromiso. Porque no lo tenemos nosotros. Digamos que aquí sería nada más lo que nosotros tenemos. O sea, nosotros regularmente hacemos cada 6 meses una revisión. Si ya hay personas que no se han reportado, empezamos a hacer, digamos, que recorte. Para que no reporten. Entonces ya empiezan las llamadas. Ahorita ya se van a hacer en una comunidad porque ya se ausentaron. De hecho, suele suceder, y eso también de alguna manera es dentro del mismo nojismo, siempre va a haber personas que piensen diferente. Personas que de alguna manera llegan, y es lamentable, pero llegan con la mentalidad de alterar a algunos y jalarlos y sacarlos. Y entonces pasó en una comunidad. Llegó hacia una persona que tenía conocimiento de Torah, y entonces alborotó a muchas personas, se las llevó y hicieron otro grupo en esa ciudad. Entonces en el momento que hacen eso, pues ese grupo se desconoce. Se desconoce, por ende el Rab pierde todo tipo de conexión por protección del rabino con ese grupo. Las comunidades rompen con cualquier relación también. ¿Por qué razón? Porque luego hacen actos ilícitos. Y entonces nosotros no podemos estar, digamos, apapachando eso, al contrario. Nosotros les exigimos que sean reales. Sí, porque de ahí se agarra, ¿no? Y dicen que la comunidad tal. Y sí ha sucedido, o sea, de repente dicen, es que nosotros somos de la comunidad tal. Y entonces luego me preguntan, le digo, no, ellos no son de nosotros. Entonces ahí lo que se hace es llamar a esas personas, y de hecho es el paso que se va a dar ahorita, porque ya se ausentaron pues cerca de 3 meses, pero han sucedido muchas cosas. De manera ahora que el siguiente paso es llamarles, tener una junta con ellos, qué es lo que sucedió, se van a hacer responsables o no. Si ellos dicen que no, se les devuelve el contrato y que lo rompan en ese momento. Y entonces de esa manera, tanto el Rab como un servidor ya dejamos de tener conexión con ellos. Y ellos son responsables de sus vidas, ¿ya? Por aquí digamos que, exactamente, y todo lo que se está haciendo por amor a ellos, por amor a cada uno, digamos, de ustedes. Pero es que se pueden, porque muchas veces nos hace falta la conciencia. Y a veces es lamentable, pero a veces tenemos que tener un papel, y algo que tienen que saber es que el judaísmo todo se hace con papel. Todo se hace con papel. ¿Por qué razón? Porque, miren, hubo un caso, un hombre tiene una necesidad, y se acerca y le dice, oiga, es que necesito un préstamo, mire, es que mi empresa está por... Y es entre judíos, esa es una cuestión entre judíos. Le dice, necesito un préstamo, ¿me puedes prestar? Sí, claro, te presto, ¿cuánto necesitas? A ver, déjame hacer cuentas. Es que hay que remodelar, hay que hacer eso, pagar unos permisos y además 5 millones de pesos. 5 millones, sí, 5 millones, ok. Y entonces dice, ok, sí, pasa mañana a mi oficina, te doy el cheque. 5 millones de pesos, se lo deposita todo y hace su remodelación, demás. Se había comprometido la persona, eran amigos,
amigos, entre comillas amigos. No, sí, tú eres mi hermano del alma, yo en un año te lo pago, es más, mira, si quieres yo te puedo dar un extra además porque tú has sido bueno y demás. No, no es necesario, nada más mira, yo ese dinero lo estoy ahorrando porque precisamente yo también voy a remodelar unas empresas que tengo. Entonces ahorita lo estoy guardando allí, solo te pido que en un año me lo regreses. Regrésame nada más el dinero. No, sí, sin problema. Pasó el año, ese amigo le fue súper bien. Recuperó la empresa, todo, empezó todo bien. Entonces llega su amigo y le habla, oye, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Y la empresa, no, excelente, fabuloso, no, bendito Dios, todo súper bien. Dice, oye, perdón que te moleste, me apena mucho eso, pero quisiera saber si ya tienes, pues lo del préstamo. Porque hasta con pena habla uno cuando presta, ¿no? Sí, dice, es que ya, pues ves que te dije que iba a renovar y demás, ya... a ver, espérate, es que no entiendo, ¿cuál préstamo? No juegues, por favor, o sea, de verdad, mira, yo sé, a lo mejor quieres jugar y más, pero no, y en serio, ¿ya tendrás lo del préstamo? ¿Cuál préstamo? Lo que te presté, los 5 millones. ¿Cuáles 5 millones? Yo no te presté nada. Entonces se armó una fuerte, ahora sí que un debate muy fuerte entre los dos, y uno que no, y que no, y que no, y que no, y el otro que sí, como la chinita. No había papel que lo avalara. Entonces van al tribunal, pero van principalmente, digamos que un tribunal, pues, al tribunal rabínico. Y entonces van al tribunal rabínico y le dicen, no, es que yo le presté a fulano, tal, y dicen, muy bien, sí, hacemos el caso, ¿dónde está el papel que te firmó? Es que es mi amigo y pues yo no le di ningún papel, o sea, yo confío en su palabra. El rabino me dice, ¿cuándo has visto que se haga negocio sin papeles? Me dice, discúlpeme, pero no hay nada que hacer. Perdió el hombre sus 5 millones de pesos. ¿Por qué razón? Porque precisamente, o sea, el documento es algo que ampara. Y entonces así en el judaísmo todo es a través de papeles. Y si una persona hace una conversión, no crean que dice el rabino, sí, ya estás listo, ya eres judío. Pues tienen que dar una regla que efectivamente ahí asegura que uno es un judío. Entonces de alguna manera, o sea, nosotros tenemos que tener, de repente alguno de ustedes, no es que él es majida, está ahí, ¿quién te ampara? Dice, tengo un papel, entonces ahí tiene la firma de que él está testigo, de que él se comprometió a 7 leyes y él es majida. Ya tienen un papel. Ya tenemos un papel para decir, sí, nuestro querido Martín es majida, aquí está. Sí, está comprometido, exactamente. Pero si no tenemos el papel, es majida, quién sabe. Si lo vemos y todo, pero no tiene un compromiso. Es como el título, ¿no? Una cédula. Puedes decir, soy doctor, pero si no tengo el... Porque digamos que ese compromiso nos avala de que ya son conscientes, porque ya está ahí su firma. O sea, al menos lo leyeron y dijeron, no, sí, la verdad, sí pues, vamos, cuando diga Hashem, firma. Digamos que ese es en ese sentido. Entonces Hashem lo va a demandar, o sea, eso, tengan papel o no tengan papel, Hashem se los va a demandar. Eso sí no es vuelta. O sea, con papel, ahora sí que ahí se aplica la otra de José Alfredo. Papeles, sí, papeles. Siempre se hace su ley. Ahí sí, él sigue siendo el rey. A cada Baruj y él va a demandar a todo mundo lo que él dictamina. Que tenga misericordia con los Baruj. Es bueno, Perdone mi ignorancia, No, he oído hablar sobre el Rambam, pero desconozco en sí cuál es su núcleo, desconozco qué significa el Rambam, desconozco cuál es la finalidad del Rambam, okay. Y desconozco también si el Rambam es una mera lectura de leyes, no. O es una filosofía, o es ¿cómo le podría decir? Un conocimiento como si fuera el Zohar de No, de hecho el Ramban es un rabino. Ramban significa es Rabbi Moshe ben Maimón.
Entonces él nació en España. Precisamente uno de los escritos más famosos que tuvo fue el Mishneh Torah. Digamos que es como un tipo de Barim. El de Barim es un resumen. Entonces él hizo también así un resumen de todas las leyes de la Torah. Entonces el Mishneh Torah es una de las obras más grandes que él tiene. Dentro de los libros que hemos estado estudiando, por ejemplo, Pirkei Avot, que ya agregamos a los estudios, ahí hay un comentario del Rambam. Él, digamos que no es un poskim, no es tampoco, no se considera alguien que dictamine el halajá, pero sí es una referencia alágica. Digamos que es importante entender esto, porque de repente hay personas que sí me han llegado se han enojado conmigo porque les digo, es que yo estoy cumpliendo todo y ¿por qué tú no dices o no reconoces que yo soy judío? Es que no es que yo reconozca. Me dice, es que me extraña de ti que no has leído al Rambam. Le digo, sí lo he leído. ¿No ves ahí el Rambam dice que aquel que de corazón empieza a seguir y hacer las leyes puede ser judío? Le dice, sí, pero si tú me dices y me muestras un documento donde todos los sabios reconocen que la halajá es según el Rambam, ahí está, ya estamos bien, pero hasta ahorita el Rambam no dictamina ninguna ley. Entonces, si quieres tú dictaminar ley, tienes que ir al Shulchan Aruch, y en el Shulchan Aruch está cómo es que se va a hacer la ley. Entonces, si en el Shulchan Aruch dice que tienes que seguir así que con un rabino y examinarte en determinados temas y demás, así es como queda. Entonces, digamos que el Rambam solamente para nosotros es una buena referencia, porque el Rambam fue un personaje que fue médico, fue matemático, fue filósofo, y entonces tiene un pensamiento muy racional. Y nosotros como nojidas, de alguna manera, ese tipo de pensamiento nos ayuda bastante a poder quedar claros en muchos aspectos. Por eso es que aquí va usted a ver que citamos mucho al Rambam. Ahorita esa es nuestra base. Para cualquier cuestión de estudio, el Rambam. Sin embargo, ya para la halajá, Shulchan Aruch. El Rambam también incluye lo que es la alimentación, ¿verdad? Porque exactamente, las leyes del Kashrut. La alimentación del Rambam, pero no... Ajá, y él digamos que hizo, hay un libro que se llama La Edita del Rambam. ¿Por qué? Porque él era médico precisamente. Y él cuando iban a hacerle consultas, él lo que hacía era cambiar la alimentación. Y entonces este libro que hoy, bueno, que ya estudiamos Baruch Hashem, ahí lo que aplica son gran parte de esos conocimientos para nuestra vida, para cuidarlo, cambiar nuestra alimentación y de esa manera poder tener una mejor vida. O sea que se podría decir que es una base nada más, ¿no? El Rambam lo tomamos como una base, porque él es el que nos aclara muchos conceptos: quién es Dios, quién es un profeta, qué es un ángel. O sea, todos esos conceptos básicos que son del judaísmo, el Rambam los pone muy claros. Por la formación así abstracta, así muy, digamos que muy lógica, porque el Rambam es lógico. ¿De qué siglo es, perdón? 12, 13, porque creo que es 1200 y cacho, sería el siglo 13. Una pregunta, pero por ejemplo, para nosotros, o sea, estamos avanzando en esos conocimientos, esos estudios. No sé si está bien lo que voy a decir o no, que me corrija. Sí sería importante leer los libros de Rashi, ¿no? Para poder entender esa otra parte del Shulchan Aruch, ¿no? De hecho, el Shulchan Aruch nada más como una referencia. Es como una referencia. En los libritos los manuales que luego les damos, de hecho muchas de las partes de ahí, la parte lágica más que nada, es Shulchan Aruch, pero es para que conozcan las leyes que el judío hace. ¿Por qué razón? Porque también el Benay Noach no es una obligación, pero es un acto de piedad saber lo que un judío hace para que de alguna manera no se sienta ofendido. Si de repente no te puedes sentar en mi mesa, ya sabe el Benay Noach por qué razón no puede, que si no quiere tomar esos alimentos sabe por qué razón no, si hay ciertas cosas que hace en esa fiesta sabe por qué razón las está haciendo, y además de eso, si ve que un judío no las hace, al menos le pica la cosa y oye, ¿y por qué no guardas Shabbat? Oye, el Shabbat, qué bonito, o sea, he visto que... ¿Y tú qué sabes de Shabbat, no? De repente el Yudí. Entonces digamos que eso ya lo hace sentir incómodo. Y de repente ya quiere ir a la sinagoga y hacer un Shabbat, y de eso se trata precisamente. Entonces en ese sentido también el Benay Noach puede ayudar a que el Yudí cumpla con su rol. Así como Jara el Tzitzit también enseñan. ¿Y el Maimónides? Es el mismo. Es el mismo. Rambam, Moshe Maimónides. Es el Rambam. La única diferencia, hay otros, es Rambam y Ramban. Rambam, él es el que estamos hablando, Maimónides. Ramban, ese fue un cabalista, también de España.
Entonces él tiene un comentario cabalístico de la Torá también, y lo toman algunos cabalistas como referencia. Pero ese no es Rambam. Es Maimónides. Sí, Rambam con M y Rambam con N. Maimónides es Rambam, el otro es Nachmanides. Rambam es Nachmanides. Y esa es una referencia cabalista. Entonces, Baruch Hashem. Bueno, pues gracias a Hashem vamos a prepararnos para cumplir un precepto. Tenemos ya un buen tiempo. No sé si quieran que algún otro comentario, nos da tiempo de otro comentario, si desean. Una pregunta, tomando la pregunta que me hizo la señora. Sí. Por ejemplo, usted se dan los estudios, eso es simiente, es la semilla. ¿Qué pasa con todas esas personas que ya escucharon, las recibieron y ya no quieren seguir? ¿Ustedes cómo? Bueno, aquí de entrada, si yo soy el canal, yo tengo que hacer teshuva, porque me están haciendo culpable de herramienta de simiente. O sea, sí lleva una responsabilidad, sí, para esta. Entonces, ¿qué tan es, por ejemplo, antes de traer a las personas, platicar con ellas, ver si realmente es esa chispa, ¿no? Son recipientes. Son recipientes, sí. Porque Baruch Hashem, platicando con las personas, sí podemos nosotros ver qué tanto interés o qué tanto se quieren comprometer. Porque hay veces que muchas personas sí simpatizan, sí les gusta, pero no quieren un compromiso. Y nosotros con el afán de querer que ellos tengan un solo Dios verdadero, seguimos y seguimos y seguimos. Entonces ahí sí hay una transgresión. Sí. Sí, de hecho aquí yo me hago culpable por esa simiente que se está derramando. Baruch Hashem. Entonces, para bien. Digamos que hay un riesgo, así el Rambam lo decía también. Decía el Rambam en sus libros, yo escribo este comentario para traer luz. Pero aquellos que se tropiecen, o sea, el mismo Rambam decía que pues no por eso se detuvo a hacer las cosas, porque al final de cuentas es un riesgo. Es un riesgo el estar transmitiendo por YouTube esto, sí, y que alguien, Dios libre, haga lo contrario. Pero pues al final, Baruch Hashem, o sea, uno toma la responsabilidad. Es un precepto difundir esta luz. Baruch Hashem. Por ejemplo, señor Yoshua, cuando decía la señora que quieren venir personas que ya conocen y quieren conocer un poco más, pero tienen todavía esa combinación de otra filosofía con esto. Por ejemplo, se les está compartiendo, ¿no? Los comparto, yo les comparto, pero todavía tienen eso de seguir combinando, querer combinar a otra filosofía, mezclar lo que conocen de allá. Pues ahí, digamos que es cuando hay esa otra filosofía, sí es ya ponerlos digamos ahora sí que pararlos en seco. Pararlos en seco y decir, a ver, mira, ¿quieres seguir conmigo? Y hay ahora sí que les voy a dar una llamada que recibí, les voy a platicar cómo fue. Me llama la persona bien emocionada, de verdad, muy agradable la persona. Me dice, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Usted planta el sí, yo soy? Mi cuñado me dijo usted que yo le dije que quería estudiar Torah y pues yo por eso me estoy comunicando, pero bien emocionado, o sea, y que hasta la alegría la transmitía. Y entonces, no hay una persona mayor. Y me decía, le digo, sí, pues claro, con gusto. Me dice, no, ¿qué cree? Mire, le voy a platicar un poco de nosotros. Somos una comunidad mesiánica con tantas personas así, y hacemos eso y hacemos el otro. Y yo nada más lo escuché, escuché que hablara todo lo que tenía que decir. Y le dice, entonces, ¿qué pasa? Sí, ¿verdad que, cómo le hacemos para eso? Le digo, bueno, mire, antes de que empecemos a estudiar Torah, le dije a la persona, primero tendría yo que platicar con ustedes, bien, porque ustedes tienen la figura de Yeshua. Yo tengo que platicar con ustedes sobre Yeshua. Y entonces poner en claro quién es Yeshua para nosotros. Y entonces si ustedes están de acuerdo en la visión que tenemos de Yeshua, el siguiente paso es estudiar Torah juntos. Pero yo no quiero que usted se sienta ofendido, yo no quiero que usted se sienta mal. Yo prefiero tenerlo usted como amigo, así que, pues mire, esa es mi condición. Primero hacemos esto. Si usted está de acuerdo, usted dígame cuándo platicamos. Si no, pues
gracias por llamarme. Y me dice, ah, pues qué bueno que usted es franco, que me está diciendo así las cosas, además, muchas gracias, cuídese mucho, un abrazo. Bye. Digamos que, o sea, realmente es así, o sea, llegarles directamente. ¿Por qué razón? Porque si no uno transgrede. Y empieza a mezclar y a hacer sus marañas y luego... Eso sí es derramarse. Sí. Si darle Torah a alguien que está en mesianismo o a alguien que está en otro, eso es derramamiento de cimiento. Si me permite hablar. Sí. Yo creo que ese fenómeno está sucediendo, tenemos que tener cuidado. Los que mezclan las cosas están queriendo disfrazar, o sea, mezclarse con la línea ortodoxa. Y es necesario invitarlos a hablar con nosotros y darles, presentarles una identidad, ¿verdad?, de trabajo. Y si quieren continuar, adelante. Esa perspectiva nosotros manejamos. Por eso no se ha llenado de gente la comunidad. Porque deseamos que tengan realmente el propósito que todos buscamos. Sí, digamos que ahí lo que se aconseja es pura emuná. Emuná podemos compartirlo al mundo entero. Y por eso el formato que más empleamos es la emuná, la fe. Y lo que se le mete a las personas en ese sentido cuando tienen esas ideas es asibudedut. Habla con Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem es el que va a hacer que cambie su mentalidad. O sea, yo no. Va a ser Hashem. Entonces, a medida que ellos se conecten con el Eterno, van a empezar a tener esa necesidad ya no de su mente, de su alma. Entonces, digamos que en ese sentido podríamos, con favor de Dios. Yo creo que sí es el Eterno, porque, por ejemplo, yo tengo una amiguita que ella no ha asistido aquí, pero ella se conoció el libro del Jardín de la Fe. Ella tiene contacto, es más, le acaban de mandar unos libros. Ella da su diezmo ahí con el rabino. Entonces, y yo se me ha sorprendido porque ella era cristiana, ¿no? Entonces, de estar leyendo, incluso ahorita estamos leyendo juntas el camino de los justos, todos esos atributos que de verdad tenemos que ir cambiando y otros mejorando, ¿verdad? Que también. Entonces, pero yo siento que es Hashem quien da esa visión, ¿no? que abre, ¿no? A pesar de que ella no asiste aquí, de verdad luego hasta platicamos, lo escuchamos luego hacer los estudios, ya escuchaste a Rabino, y de verdad a mí me sorprende porque tiene más comprensión que yo, de verdad, y lo platicamos, ¿no? Entonces, yo siento que es el Eterno, ¿no? El Eterno que nos da a saber todo. Sí, y eso es lo que hay que difundir. Sí. Que hagan ibudedut. De hecho, por eso lo primerito que le damos a las personas es un tipo, una clali, y el consejo de hacer ibudedut. Digamos que es cualquier persona que se acerque y con una clali y haga ibudedut. ¿Por qué? Porque no queremos, o sea, de hecho nosotros no queremos convencer a nadie. Lo único que queremos es que tenga una relación con Akadosh Baruj Hu. Teniendo una relación con Hashem, la persona va a decir, muéstrame tu verdad, y Hashem ya la va a encaminar. Y entonces digamos que en ese sentido, muchas personas van a sentir, o sea, ya en su alma, que pertenecen a, ya sea con nosotros, o a lo mejor a otra comunidad. Pero al final de cuentas, aquí es importante tomar en cuenta que no lo hacemos por una cuestión de que seamos muchos y demás, no. Realmente aquí lo que estamos haciendo es estableciendo nosotros un recipiente para que Akadosh Baruj Hu pueda actuar a través de nosotros. Entonces todos los que estamos aquí, por eso siempre me gusta hacer mención, somos una familia y tenemos que ser uno todos, porque digamos que si tenemos en el pensamiento y el mismo deseo todos de pegarnos al Creador, de servirle, pues ¿qué más regalo del cielo que estar juntos? Ahora sí que tener este regalo del cielo de poder unirnos, y ahorita el hecho de estar aquí reunidos hablando a Akadosh Baruj Hu, dice nuestro Rabbi Natán, estamos rompiendo decretos de la humanidad.
decretos severos se están rompiendo en este momento. Y es más, dedicamos la clase para paz de Israel. Para que ya no haya más, para los que están enfermos y para Israel mucha paz. Sí, para recrear norma. Y para nuestra querida Eli, nuestro querido Abraham, todos los que lo necesiten, Baruch Hashem, para Dina. Na na nai na nai na 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 nai 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 na 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 nai na nai na nai 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 na na nai na na nai na nai na na nai